Estamos en Madrid, en pleno mero sitio de acontecimiento, que es el centro de la propagación de la pandemia que se ha convertido en el coronavirus, que ya todos conocemos que es un virus que se originó en China y que se expandió por Europa, específicamente por Italia, y llegó aquí a Madrid. Yo quiero principiar por decirles que en su programa Antipoder, volviendo al aire, retomando los bríos y retomando, digamos, el hilo conductual de las informaciones en Venezuela, después de un tiempo fuera del aire por razones que después le explicaremos. Bueno, en principio, Luis Carvajal, prestigioso periodista y hombre de mundo, yo le informo que aquí en Madrid se ha decretado hoy un estado de emergencia. Ese estado de emergencia, que es lo más cercano a una suspensión de garantía o un estado de sitio, se origina, bueno, por la gravedad del contagio de más de 3.800 contagios del coronavirus y de la cantidad de muertos que han ido duplicándose con día, lo cual hace este virus no tan grave por su índice de mortalidad, que es bajo, pero sí por su alto índice de contagio. Es extremadamente contagioso, ¿no? Yo que estoy aquí en la capital del Reino de España, puedo informarles que las plazas están totalmente vacías, los comercios están desolados y hoy se dio también la recomendación de cerrar los bares y restaurantes de un país que entendemos todos que vive de la hostelería, ¿no? Del turismo. También se ha procedido a tomar previsiones en las tiendas. Cuando uno va a comprar, tiene unos márgenes de distancia, en unas colas como de 4 o 5 metros de distancia. Y bueno, nos encontramos sometidos a lo más cercano que la ciencia ficción ha retratado de lo que es el fin del mundo, ¿no? Para los venezolanos, para la comunidad venezolana, que hay que acotar que hoy los médicos venezolanos se pusieron a la orden, totalmente, íntegramente a la orden, sobre todo aquellos que no tienen su título validado todavía, porque recordemos que con los médicos aquí en el Reino de España se les valida digamos, mucho más rápido que a todas las demás personas que tenemos que aguardar un tiempo prudencial para que se nos certifique nuestros estudios universitarios. Bueno, en el caso de los médicos se pusieron a la orden, cosa que ha sido noticia nacional para ellos ayudar en lo que se pueda apoyar a los enfermos de coronavirus, que ya sabemos que un enfermo de coronavirus no debe de concurrir inmediatamente a un centro de salud, sino que debe intentar que los servicios de salud se trasladen a su casa para hacer el despistaje. Si esta persona resulta positivo en coronavirus, pues se procede a entrar en cuarentena, o sea, a aislar a esa persona, porque si esta persona va por 5 centros de salud, va a contagiar a todo el mundo. Bueno, Luis, yo le confieso que, bueno, no estoy asustado porque para los venezolanos que hemos pasado por hambruna, apagones, epidemias de malaria, tifus, paludismo, o sea, esto aquí en Europa no es tan grave como para el resto de los europeos. Pero también te confieso que muchos venezolanos se me han aproximado diciéndome, bueno, Miguel, veníamos huyéndole al comunismo, hambreador, genocida, y ahora encontramos aquí esta película de ciencia ficción, repito, que se aproxima al final del mundo. Bueno, Luis, yo dejé mis guantes, no quise alarmísticamente exponerme con mi máscara y mis guantes aquí, pero es no obligatorio, pero sí bastante recomendable que los venezolanos que se encuentren en los demás países tomen las consideraciones, las previsiones del caso y, por supuesto, mantener una higiene, enjuagándose las manos y mantener una higiene adecuada, porque si bien la tasa de mortalidad entre la gente, digamos, joven, o sea, menor de 70 años y mayor de 5 o 10 años es muy baja, bueno, Luis, también hay que decir que esto pudiera convertirse en una pandemia ya general que mataría a una cantidad de gente, que aniquilaría a una cantidad de gente. Bueno, yo lamentablemente también tengo que informar ya en estos pocos segundos que me quedan de mi intervención que el coronavirus se apersonó ya, llegó a Venezuela, específicamente en un vuelo de Iberia, con 2 personas, una mujer de 41 años que está en el Colegio del Ávila, parece que es representante en el Colegio del Ávila. Bueno, esa gente ya procedió también a entrar en cuarentena, y yo quiero decirte que el gobierno, el régimen de Venezuela, el narco régimen, no es que está preocupado por la vida de los venezolanos, Luis, sino que el narco régimen lo que teme
es que se genere una pandemia que posteriormente traiga consigo problemas de calle, saqueos, insurrecciones populares, alzamientos, rebeliones, desórdenes que se dan en estos casos y que eso traiga una intervención humanitaria internacional. Así que es a eso lo que le tiene miedo el gobierno, no a que esto se propague por las distintas barriadas. Le doy la palabra al periodista importante, ha corrido por el Suramérica y ahora, bueno, vuelto a las pantallas de Antipoder, el periodista, comunicador social y hombre de la cultura, Luis Carvajal. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Miguel. Sí, estamos viviendo una situación de mucha desesperanza en Venezuela. Anoche muchas personas todavía pensaban y aducían el Salmo 91, que cualquier cosa que pudiera acercarse a estos predios de manera diabólica contra una población que ya está bastante diezmada por el tema no solamente de la malaria, del paludismo, sino por la falta de insumos en los hospitales. El gobierno ha anunciado el régimen ha anunciado que cerca de 38 nuevos hospitales o repotenciados hospitales lo tiene preparado para esperar el coronavirus, esta tragedia que cunde en el mundo. Y hoy el CIGELOINA anuncian que hay 2 nuevos casos. Extraoficialmente se ha dicho que hay muchos más casos en Maracaibo, incluso en el Raceti, que ya se había hecho un cordón epidemiológico, un cerco epidemiológico, para no alarmar mucho más de lo que vive esta comunidad nacional de casi 19 millones, perdón, de 30 millones de habitantes. Venezuela, hoy amanecimos ya con el anuncio que los vuelos entre Europa y nuestro país no van a producirse durante un mes. Hoy, al mediodía, se acaban de suspender las actividades académicas en todos los niveles y ciertamente este es el tema mundial, o sea, el alarma mundial, la gente cerrada la frontera el día de hoy. Probablemente se cierre la frontera. Tú sabes lo que significa cerrar la frontera Colombia con Venezuela por la balanza económica que eso genera, no solamente para los colombianos, sino para los venezolanos, y en el caso de Brasil igualmente. Se está utilizando el tapabocas, se está pidiendo como requisito indispensable para pasar las fronteras el tapabocas, y no existen tapabocas. Yo acabo de recorrer desde Lima hasta Venezuela y no existe en Ecuador tapabocas, no existe en Colombia tapabocas y mucho menos en Perú. El día de ayer se cerraron también las actividades académicas en la República del Perú y esta es la situación que nosotros estamos reportando desde acá, desde Venezuela, en relación al tema del coronavirus. El coronavirus ha venido a generar un problema. Por cierto, que hoy el fiscal general de la República, Tarek William Saab, acaba de solicitar al gobierno de los Estados Unidos que suspenda las sanciones a propósito del tema del coronavirus para que pudiera Venezuela asumir algunas orientaciones de carácter económico, toda vez que no tiene recursos, según el fiscal general de la República, para acudir a atender el llamado de esta pandemia que de extenderse, como ya se ha dicho en Venezuela, bueno, cundiría no solamente el pánico, porque ya no existen no existe oxígenos en los hospitales en Venezuela. En el caso del hospital de Cumaná, el Antonio Patricio de Alcalá, el día de ayer se estaban solicitando bombonas de oxígeno para trasladar un paciente de terapia intensiva de nosocomio a una clínica privada. Oxígeno, o sea, lo más vital, lo más indispensable que pueda tener un hospital, pero no solamente eso, es que no hay agua, o sea, no hay en las griferías, no hay agua para atender. Imagínate si esto llegase a ocurrir, como en efecto ya se anuncia, estamos hablando de una catástrofe en este país. Miguel, te la dejo.
Yo creo que hay que orarle a Dios, hay que pedirle a mi comandante que es Jesús. Yo respeto las religiones, pues que tú vas a profesar todo el mundo, pero hay que pedirle a Dios que el coronavirus no se esparce en Venezuela, porque yo estoy seguro, no hace falta ser un científico experto en la Organización Mundial de la Salud para saber que si el coronavirus se expande en Venezuela, que ya se ha expandido en estos países, que se tomaron algún tipo de medida, aunque hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid le reclama fehacientemente y vehementemente al gobierno que parece que ella recomendó una cantidad digamos, de directrices a tomar que no le fueron aprobadas, o sea, que se subestima el coronavirus y que la gente sigue saliendo a la calle y que por eso, por una combinación de la, digamos, de la letanía del gobierno, de la desidia y también de la ligereza con que la ciudadanía asume lo que es una pandemia decretada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo no quiero ni imaginarme porque sé que la planta hospitalaria y digamos los servicios de salud en Venezuela no están para nada preparados, como tú muy bien lo acabas de, digamos, de dibujar, de esbozar, de que nosotros no tenemos ni agua para lavarnos las manos. ¿Cómo será atender a esta gente con una fiebre? Porque realmente, Luis, lo que mata no es la gripe, esto no es el coronavirus. Yo me he dedicado estos días a estudiarlo, pues aquí en varias ONG estoy sirviendo de voluntario en un laboratorio que está tratando de buscar la cura, y entonces me he dado cuenta que no es una gripe de esas con nariz goteante, sino que es una fiebre que va acompañada de una tos muy seca, no es una tos de esa expectorante, ¿no? Y entonces esa tos, Luis, es la sintomatología de una fibrosis pulmonar. O sea, la gente se muere porque se le rigidecen, o sea, se le endurecen los pulmones y la gente muere de paro respiratorio. Por lo general, gente mayor, nuestros viejitos y nuestros niños, que es lo más vulnerable, porque la gente, digamos, de una edad como la tuya, se salva, ¿no? Es gente mayor de 75 años la que está en grave riesgo. Pero en todo caso, lo importante es que el gobierno también, Luis, y ahora vamos a ingresar en lo político, está aprovechando esto como una taima, como un tiempo para ponerle coto a las manifestaciones, bueno, en mi opinión, totalmente inútiles que ha convocado el guaidosismo, ¿no? O sea, que tenemos también que el gobierno se está haciendo un uso político de esta coyuntura del coronavirus para intentar paralizar cualquier acto de Guaidó, que yo tengo que decir que él se paralizó a sí mismo con este letargo, con esta letanía, con esta dilatación, con ese vamos a ir corriendo la arruga, vamos a guaralear esto, que tú y yo lo hemos comentado en muchos programas. Entonces realmente, Luis, aquí lo que ocurre es que el coronavirus entra, esperemos que no con fuerza a Venezuela, pero hay un coronavirus que viene consumiendo a la oposición, o un virus de inmunodeficiencia adquirida propia por ellos, que es el virus del fraude electorero parlamentario o de la simulación electorera, que por cierto, Luis, en este programa Antipoder, tú y yo anunciamos eso, y sería bueno que la gente se fuera en este mismo canal a los programas donde tú y yo dijimos que todo esto iba a ocurrir, que estaban preparando la maqueta de unas elecciones, que los narcodiputados estaban siendo hipotecadas su conciencia para esto, y que esto venía ocurriendo. Y realmente, bueno, cuando Ronderos, un diputado Ronderos lo dijo, Acción Democrática lo negó, pero ahora General Ramos Ayub en una marcha reciente, la última marcha, ya admitió que ellos están en un escenario electoral. Creo que Un Nuevo Tiempo también está en eso, y lamentablemente Luis Carvajal, una parte de Primero Justicia, la que dirige Enrique Capriles y la que Parra y Brito, bueno, me dicen que no es Parra y Brito, sino que es Perra y Grito, ¿no? Así lo llaman a ellos. Sí, Luis Perra y Grito, ¿no? Pero bueno, en conclusión, para no insultar a nadie, yo estoy haciendo referencia a cómo la gente se refiere a ellos. Eso es un sector importante que está siendo comprado del Partido Primero Justicia. Por otro lado, también hay diputados que están haciendo lo propio con el Partido Voluntad Popular. O sea que yo creo que es inminente la explosión del G4, la implosión, digámoslo así, porque ellos mismos dinamitaron las bases de lo que era la unidad, como prestándose a esta simulación electorera fraudulenta, a esta chapuza, a esta convocatoria totalmente ilegal e ilegítima, que es la que está haciendo el régimen de unas elecciones parlamentarias. Pero aquí lo que está prelando, Luis, son los intereses de Cuidado una Curul
o cuidarse del mismo curul el de ellos. Yo con esto ahora cumplido mi tiempo y siendo riguroso, te doy la palabra porque creo que tú tienes mucho que abundar en este análisis de la coyuntura electoral o político-electorera que nos agobia a los venezolanos que no queremos votar. Queremos es que él cese la usurpación y que salga Maduro. Sí, pareciera que se cruzan dos cosas bien terribles, ¿no? Con esto del coronavirus, en medio, en el caso venezolano, en medio, y en el caso español también, con la crisis institucional que está viviendo España, que viene a aterrizar en Venezuela con una situación bien terrible, bien delicada. Decir, por ejemplo, lo que dijo Henry Ramos a final de esta convocatoria, que a todas luces todo el mundo sabía que eso era una convocatoria un poco irrita y ridícula, en el sentido de que era un poco esa capacidad que viene teniendo cierto sector de la oposición para hacer el ridículo y tomarnos como estúpidos. Por ejemplo, cuando tú invitas a una población a quien le han quitado, es decir, sus prestaciones sociales, le han quitado su vida, le han quitado el seguro social, no tiene medicina, no tiene la posibilidad de ir a un hospital, le han quitado todo, es decir, una persona que después de haber trabajado 30, 40, 35 años, lo que le han dado son cerca de 2.000 bolívares, lo vienes a invitar entonces para que vaya a firmar un convenio o un contrato contra un régimen que tú sabes que es irrito, que tú sabes que no tiene recursos para asumir los compromisos, es decir, es como aplicarte un autogol, y eso fue lo que hizo ciertamente el interinato, acompañado por esta declaración infeliz, esta declaración desgraciada desde todo punto de vista de este zángano, de este zorro viejo que es Henry Ramos, decir, bueno, nos Hay vamos una a quedar grabación, Luis, sentados. también. Entiendo que le encontraron una grabación, ¿es cierto eso? Un Sí, audio. sí, sí, filtraron el audio y hasta el punto que él dijo que Panam Post y ciertos sectores, es decir, allí en esa grabación comienza a botar culebras, a prender un ventilador con estiércol, y eso le ha molestado mucho a Acción Democrática. Acción Democrática, que viene de participar en el evento electoral anterior de las elecciones a gobernador y que tuvo la oportunidad por debajo de la mesa de tener 4 gobernaciones, y ahora quiere jugarle, como tú bien dices, una chapuza, una nueva vendetta, una nueva traición al Ese pueblo audio venezolano. Pero ya el pueblo él venezolano habla de que sabe lo que Almagro está es un pasando. impertinente. En ese audio él habla de que Almagro es un impertinente y que los Estados Unidos está apañando eso, algo así que escuché, ¿no? No, Muy no grave. solamente es un impertinente, que es un irresponsable. Es decir, dice que Almagro es un irresponsable, y va incluso contra el propio Trump, diciendo que Trump es un alcahuete de ciertos sectores de la comunicación que reciben beneplácito del gobierno norteamericano. Es decir, ahí se le vieron no solamente los tuétanos, ahí se le vio el ADN a este señor. De tal modo que estamos en la presencia, pues, de una oposición que está al desnudo, es decir, que se desnudó, que se le quitó la careta, que se le cayeron los disfraces, y Que a eso lo lo mejor no es está... oposición, Luis, también, ¿no? Que a lo mejor no es una oposición No, de no, verdad. no, son unos vendidos, son unos vendidos, gente que está entregada, gente que está viviendo a la usanza del poder, que ha vivido de la usanza del poder y que pretenden nuevamente engañar al pueblo venezolano. Pero déjame decirte una cosa que nos salva: el pueblo de Venezuela, el pueblo consciente de Venezuela y el pueblo de a pie que está en la barriada, que está viendo hoy, tiene mucho más conciencia de lo que va a suceder. Yo creo que eso está pasando, la corrida va a venir y va a venir con mucha fuerza. Fíjate tú, cuando se hacen estos fake news que se hacen normalmente, que lo hace el G2 y que lo hace incluso gente interesada, gente incluso del propio interinato, para crear alguna movida, de crear alguna matriz de opinión, ya la gente está al pendiente y cree incluso, en los últimos sondeos de opinión, la gente dice
que quiere un cambio, más del 80%, pero quiere un cambio sin este patronato y mucho menos sin ese amponato. Es decir, no puede ser que el amponato hoy se quiera cubrir con gente que estuvo vinculada, por ejemplo, a Petróleos de Venezuela, como el caso de Ramírez, que despancó, que dilapidó, y hoy entonces resulta que hay gente que aparece al lado de la oposición apoyando a gente como Ramírez. Entonces eso es una barbaridad. Entonces, bueno, y eso es lo que está vendiendo esta oposición. Por cierto, Una pregunta, Luis, una pregunta. ¿Qué crees tú que haga el G4 en el estado Sucre? ¿Tú crees que ya hay un carnaval de candidaturas entre la no, mesita? ya ellos están al descubierto, incluso ya tienen maquetas electorales. Quienes no estamos en esas comparsas, bueno, tienen que ver muy bien, digo quienes no, porque yo no ando, pero hay gente que, amigas mías, gente vinculada, digamos, a nosotros, que le he recomendado que vean con mucho cuidado dónde se van a ubicar, porque realmente esto es una prostitución política lo que nosotros estamos viendo en Venezuela, y que tarde o temprano va a haber una estampida por parte de los sectores sociales para, para desconocer todo lo que se pretende hacer. Bueno, te lo dejo y con esto termino mi parte. Yo creo, Luis, que sí, que muy asertivamente tú ahí señalas lo que yo creo que es un relevo dentro de la oposición. Yo creo que ya se cierra un ciclo, que la oportunidad que le dio el pueblo venezolano histórica y política a Juan Guaidó de que cesara la usurpación, él mismo ha venido en un mar de contradicciones, en un oximorón político que es una contradicción contradictoria, él mismo ha venido autocercenándose políticamente, autoerosionándose, porque las decisiones que él ha tomado, que son las que ha consensuado con el E4, lo que han hecho es desbaratar, desmoronar el castillo de naipes que construía el gobierno interino. Yo creo que es hora, así como él reclamaba en el 2014, cuando ellos eran los más grandes adversarios de Enrique Capriles, que para eso fue que se instrumentó la salida, muy oportuna por cierto, pero que yo creo que ese espíritu de la salida se ha violado y ha sido ultrajado por este sector bueno, que encabeza Juan Guaidó, que por cierto, quería señalarte que lamentablemente el jefe del despacho del gobierno interino fue encarcelado por espacio de unos 5 o 6 días, Rafael Alberto Rojas Saavedra, alias El Guayaba, así parece que es conocido en los círculos políticos, y alias El Guayaba, nadie dio nada, nadie denunció nada, aquello fue un muti general, con lo cual mucha Sin gente embargo, se... lo soltaron, ya está en libertad. Claro, pero Ya en está el en momento que libertad. fue capturado, todo el mundo dijo, bueno, si capturan a este que viene con, que ha sido el jefe de campaña de Guayaba en el 2015, de Juan Guaidó, y que era una de las personas más cercanas, que manejaba cosas muy delicadas e íntimas del gobierno interino, y que nadie haya dicho nada, ni siquiera una cuestión formal, un tuit de la presidencia interina por su jefe de despacho que suplió a Marrero, eso es muy grave porque denota que aquí alrededor del presidente interino cualquier persona puede caer presa, su tío, cualquier persona puede caer presa y esa persona tiene garantizado que lo nombran 2 o 3 días, pero después no lo vuelven a nombrar. Yo experimenté la mayor, de verdad que fue como una extrañeza que le hizo un fo, para decirlo en criollo, que le hizo el establishment político, muchos diputados que ayudaron a llegar a Guaidó, y que ayudaron, que Guayaba, alias Guayaba, ayudó a llegar a ser diputado, y este señor fue obviado, ignorado. Ahora me entero de que un personaje oscuro que dice que es activista de los derechos humanos, pero es un abogado extorsionador, se apersonó en los tribunales a nombre de un partido Avanzada Progresista. Yo no sé si eso será verdad, pero es lo que se corre en los círculos de los derechos humanos, y este señor liberó a Guayaba súbitamente de su presentación en tribunales. Se dice, se corre, no tengo las pruebas de esto, pero es lo que ya varias fuentes me aseguran, fuentes clandestinas, dicen que es para que Rafael Alberto Rojas Saavedra sea candidato en las elecciones por el Partido Avanzada Progresista. Ojalá que nos equivoquemos, y si es así en este programa, pues haremos el derecho a réplica y la corrección, pero lamentablemente a fuerza de dinero y a fuerza de
detenciones preventivas, secuestros de estos que le hacen a la gente, porque fue el FAE quien secuestró al secretario del despacho interino, cosa que es muy grave. Resulta que van doblando y van logrando doblegar y van logrando amainar a la gente. Bueno, mi querido amigo Luis Carvajal, en este retorno, en esta vuelta a los ruedos, espero que cortemos rabo y oreja, porque Antipoder ha vuelto con más fuerza que antes, con más ecuanimidad también, en el medio de esta tormenta bíblica, de este mare magnum, pero aquí estamos firmes, siempre con Dios, siempre con Jesús, en el corazón, que es el que nos guía y que es el que nos va a sacar de esta tragedia que está viviendo el mundo, pero también de la tragedia en Venezuela, que es muy grave. Luis Carvajal, mi abrazo para ti y te dejo, tú que eres el decano del periodismo en Sucre, para que cierres este programa. Bueno, gracias, Miguel, por darnos nuevamente la oportunidad a todos los venezolanos donde nos encontremos y por supuesto a toda esta gran audiencia de Antipoder. Estoy viendo aquí que la Torre Eiffel acaba de ser cerrada también por el tema del coronavirus. Bueno, será entonces hasta una nueva oportunidad. Ya saben, a partir de hoy comienza nuevamente su programa Antipoder, poniendo todas las noticias y buscando la verdad al desnudo. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Luis Carvajal. Antipoder, la verdad al desnudo.